los peligros de acumular cosas. ¿Qué simbolismo tendrá? ¿Qué simbolismo tendrá, María, el hecho de las personas que guardan cosas? Pues mira, en primer lugar, hemos tocado el tema material, el punto material de los hogares. También hemos profundizado en la energía que albergan, el por qué uno con esa energía es atraído a conservar y guardar ese objeto. ¿Qué emoción nos causa? ¿Por qué hay que conservar ese objeto y no otro? Inclusive, ¿qué energías tienen esos objetos los cuales hemos extraído tal vez de una calle, de una tienda de segunda mano, o hemos comprado nosotros simplemente en un lugar que nos ha parecido bonito sin ser de segunda mano? Pero también hemos hablado acerca de el simbolismo de guardar cosas, porque todo tiene un símbolo. Por ejemplo, las personas que acumulan cosas es porque tiene acumulado un trauma, tiene acumulado un recuerdo en donde le hicieron daño, y claro, acumula el recuerdo y lo expresa acumulando algún tipo de cosas. También hablamos acerca de personas que tienen la cama desordenada, pero puede que toda su casa esté bien. O tienen todo bien, pero hay un rincón que mantienen desordenado y que por más que han intentado siempre van a dejar el mismo desorden ahí. Todo eso también tiene un simbolismo. ¿Qué simbolizaría realmente el tener, por ejemplo, un lugar de tu cuarto, solo una parte de tu cuarto desordenada? ¿Existe un orden dentro de ese desorden? Todo eso y muchísimo más hablamos junto con Marcelo Larín en el programa de hoy. Espero que lo disfrute y que interiorice bien toda la información que se le da, sobre todo en el mundo energético, porque hay personas que conservan para destruir, para quemar y para crearse una nueva personalidad. Así que estése atento. Si usted tiene un familiar que de casualidad va caminando en la calle y dice, oye, esta cosa me puede servir, y se la lleva para la casa, pero pasa el tiempo y nunca sirve, o que ve algo que él cree que es útil, se lo lleva y está acumulando cosas, usted tiene que decirle, tenés que ver el canal de YouTube de María y Marcelo porque va a hablar sobre ti. No es con el ánimo de criticar, al contrario, es de buscarle una solución del por qué la persona acumula eso. A esto, como decía María, le llamaban el síndrome de Diógenes, que ahí hablamos un poco de que diferimos con el nombre. Pero el síndrome de Diógenes es cuando la persona acumula cosas materiales afuera. Pero entonces también existe la persona que tiene el síndrome de Diógenes, pero en el interior. Acumula resentimientos, acumula pensamientos negativos, acumula todo este tipo de emociones que al final te llevan a tener una enfermedad. Así que en ese programa también hablamos de objetos que a veces hay personas que recogen de la calle sin saber que pueden llegar a estar malditos, que tienen una energía, y claro, por ignorancia probablemente decimos, mira, esa pelota de fútbol me la voy a llevar. ¿Y qué tal si esa pelota de fútbol a la cual usted le ha pegado, un niño o una persona se resbaló y se quebró un pie? Y eso, esa energía negativa quedó impregnada, y posteriormente eso le puede llegar a ocurrir a usted. Ahí en el programa que usted va a ver entre el martes y el miércoles, hablamos de cómo se puede contrarrestar estas decisiones cuando usted quiere comprar algo. Así que no se lo puede perder. ¿Algo más, María? No, lo único que quería también dar a conocer de que yo inclusive tengo en mi canal Podcast Misterios de María un vídeo específico de una persona la cual compró unos objetos en una tienda por internet, y esos objetos estaban malditos, y desde entonces no solamente el ambiente de su hogar y su familia cambió, sino inclusive a esta persona se le desarrollaron diferentes enfermedades físicas, emocionales y mentales. Así que no se lo puede perder este próximo martes y miércoles. Y si usted quiere que toquemos algún tema en específico de la vida cotidiana, puede dejarnos esos comentarios, esos mensajes en la parte inferior de los mensajes. Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso tú soñaste estar peleado con tus familiares? ¿Acaso tú soñaste con estar endeudado? ¿Soñaste con andar con limitación económica? ¿Soñaste con perder tu salud? ¿Verdad? Nunca soñaste nada de eso. Y sin embargo, eso se debe de haber cumplido en tu vida. ¿No crees que es tiempo ya de transformarte?
este próximo 3 de mayo haremos la activación de la glándula pineal, así como también la clase de eliminación y debilitamiento de parásitos energéticos en la casa y en las personas. Daremos una clase de meditación cósmica para el contacto con el yo espiritual. Y ese mismo día haremos la limpieza energética de la sangre, así como también la extracción de la mente reptiliana. Mirad, el programa de hoy yo he querido enfocarlo mucho, o más que nada, a ayudar a muchas personas la cual padecen esta enfermedad. Vale, sí, no sabía si denominarlo enfermedad, pero sí, bueno, vamos a enfocarlo como una enfermedad, y es el síndrome de Diógenes. Mirad, Diógenes era un filósofo griego el cual vivía en extrema pobreza y murió con extrema pobreza. Sinceramente no entiendo por qué se le ocurrieron a estos científicos que encontraron esta enfermedad, pues hablar y nombrarla como el síndrome de Diógenes. O sea, no encuentro sin sentido. O sea, realmente puede llegar a tener porque... a ver, es como todo lo contrario. Vamos a filosofar. Tú ves... Tiene que ver al contrario. Exacto, o sea, escucha lo que te voy a decir. Es como que ellos quisieron darle ese nombre hablando y haciendo referencia a lo que realmente él no vivió, él no sintió y él nunca pudo tener, que eran pues cosas simples, cosas materiales que hoy en día pues en ese entonces, en esa época, muchas personas podían llegar a tener o poseer, como era una cocina, el saber cocinar, las herramientas para cocinar, algo o para poder tomar un vaso de agua, un plato de comida, que eran cosas. Lo básico, él básicamente tenía lo básico, pero vamos a filosofar un poco. Es curioso porque se dice que él vivió en la extrema pobreza, pero si nos detenemos a pensar por un momento, él era una persona en la cual no tenía las aflicciones que nosotros que vivimos bien. Los que vivimos bien es porque podemos pagar una casa, una lámpara, las luces, el agua y tener preocupaciones de esas. Y él era pobre porque no tenía por qué preocuparse. Pero es que realmente ahí es donde yo iba a profundizar un poco más. A ver, a mí el hecho de esto, de que llamaran el síndrome de Diógenes y que Diógenes como tal, el filósofo, no tuviera esas cosas materiales, realmente te da mucho de qué pensar por el hecho de que las personas que tienen el síndrome de Diógenes, ¿qué les ocurre? ¿Qué es lo que tienen? Una pérdida. Normalmente es una pérdida o un daño en el autoestima, extrañan algo, extrañan ser poseedores de algo o necesitan como tener ese apoyo el cual pues tal vez nunca llegaron a tener, o sea, es más emocional. En cambio, Diógenes como tal vez no pudo tener todo lo que fuera físico, por decir una manera, pero tenía todo lo emocional en su interior, o sea, su parte emocional estaba completa y llena, no tenía decadencias emocionalmente de nada. Entonces, es como que yo he visto esa contraposición en las cosas, o sea, Diógenes como tal, el filósofo, materialmente tenía pobreza, pero emocionalmente estaba completo. En cambio, el síndrome de Diógenes te sientes incompleto por dentro y por eso lo expresas con todas las cosas que llegas a acumular en lo externo, en lo exterior. Muy buena analogía la que has hecho, la verdad. Pero aún sigo sin estar no estoy de acuerdo con el nombre. O sea, estuvo bien como lo quisiste plantear para salvar el error de los demás que le pusieron eso, pero honestamente estoy en desacuerdo. Creo que no tuvieron, aquel que dijo el síndrome de Diógenes nunca había leído Diógenes para ponerle nombre a ese síndrome, pero como vamos a hablar más adelante, también no solamente está la acumulación de lo material, sino en las emociones, que probablemente tienen síndrome de Diógenes, pero acumulan el odio, rencor, traumas, pero de eso vamos a hablar más adelante en el programa. Mi primera pregunta, María, es... Espérate, antes de que me preguntes, quiero decir que yo también estoy de acuerdo con Marcelo de que no tiene sentido, pero yo lo he querido llevar de una forma más pues espiritual, más que la podamos entender un poco. No, se entendió perfecto. La controversia de una cosa y otra. Es el nombre controversial. Exacto. Porque realmente cuando uno escucha síndrome de Diógenes y los que hemos leído un poco de filosofía, tú dices, o sea, realmente eso no tiene nada que ver, pues, porque él no era nada de eso. Pero sí, en metafísico existe un paralelismo como lo planteó la meditóloga María Rodríguez, me gustó mucho. Ahora, María, mi primera pregunta es,
danos un ejemplo de qué es el síndrome de Diógenes. O sea, ¿qué es lo que hacen las personas los que tienen esta enfermedad? Mira, en primer lugar, ellos no consideran que tengan ninguna enfermedad. Ellos no son conscientes de que lo tienen. Son las personas de afuera, sus familiares, sus amigos, los más íntimos o allegados a ellos, son los que realmente van empezando a percatarse de que hay algo que no está bien. Por ejemplo, hay personas que van caminando por la calle. Por ejemplo, sabemos que hay zonas de Estados Unidos, por poner un lugar, en el cual hay muchísimas personas que sacan las cosas que no les sirven, las cosas que ya no quieren, las ponen afuera, para ellos poder comprar cosas nuevas y cambiar pues energéticamente su casa, físicamente su casa. Entonces van, ¿cómo se diría eso? Reinventando y cambiando y haciendo... Renovando, gracias, que no sabía la palabra. Renovando, ok. Pero ¿qué hacen estas personas? Pasan por la calle y a pesar de que ellos ya tienen un sofá en su sala, agarran ese sofá y lo meten a su casa. Ya tienen 2 sofás. Pero no es cuestión de que van a coger el de la calle para tirar el que tienen en su casa, que a lo mejor ya está deteriorado, tiene los resortes rotos y tiene huecos, hasta hay muchos insectos que van saliendo de él. No, es que lo ponen junto con él. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de apego, de, bueno, tal vez se sentó ahí un familiar que él quería, o él se sentía en esos momentos de reflexión, se sentaba y se ponía en este sofá, entonces para él o para ella ese sofá tiene ese vínculo de una parte emocional del mismo, decir, yo en esos momentos en los que me sentía pues triste, me sentía mal, tenía ese sofá al cual me sentaba y me ayudaba a sentirme bien y me hacía entrar en un momento de conexión conmigo mismo. Pero al mismo tiempo sé que está mal, es como que hay 2 partes uno mismo, es como una pelea interna de decir, ok, sé que tengo que tirarlo, entonces bueno, voy a traerle fuera, lo pongo dentro y ese lo voy a tirar. Pero llega un punto de que cuando ya lo vas a tirar, dice, ay no, pero mira todas las cosas que yo he vivido, gracias a él he tenido una conexión conmigo mismo. Estoy poniendo un ejemplo, por decir algo, pero ¿verdad? eso, disculpa que te corte la idea. En eso, sí es verdad en la parte que dice María, pero si bien es cierto, está la otra parte. Ok, una cosa es cuando vos a un objeto le pones porque tiene simbolismo ese objeto. Voy a hablar en mi caso particular. Digamos que yo tengo 2, 3 cosas en las cuales para mí sí tienen un gran simbolismo y que yo las guardo ahora. Miren, el primero es un pantalón en el cual yo iba viajando en la ruta del tren del inmigrante y el tren me agarró el pantalón, que si yo no me hubiera agarrado fuerte y si ese pantalón hubiera sido demasiado fuerte, me hubiera volado junto con el tren y me hubiera cortado. Pero el hecho que el pantalón se rompió y curiosamente el hecho que se rompiera, cuando se rompe, me lo logro amarrar rapidito al tubo y es el que hasta hoy aquí donde vivo lo tengo. Ya esto casi más de 20 años. Ese es el primer objeto que tiene un simbolismo para mí. El segundo simbolismo que tiene para mí es un escritorio, que es con lo que yo empecé en YouTube, que mi compañero de clases aquí en Suecia se llama Sukri, y recuerdo que él me dijo, mira, voy a botar unas cosas, ayúdame, y le dije, sí, te voy a ayudar. Y viene Sukri, y cuando lo llego a ver, él iba a botar el escritorio, y yo no tenía escritorio. Estaba con mi ex esposa y le digo, regálamelo. Sí, llévatelo. Y él me ayudó a llevármelo desde donde vivía hasta mi casa donde vivía en aquel entonces. Y ahí fue donde empezó prácticamente todo lo que ven del conocimiento prohibido, todo, que incluso sirve hoy por hoy de escritorio de María. Y no cree usted que es un escritorio grande, ¿no? Si se compone de 5 tablas, es muy sencillo, pero ese también tiene un simbolismo para mí. El tercer elemento que tiene un simbolismo que estoy, el 50% que se va, bueno, casi va por el 70% que sí se va a tirar, solo vamos a esperar la temporada de verano y se acaba. Es un fragmento de unos sofás que tenía mi primera esposa. Ese fragmento del sofá es del primer matrimonio de ella. Entonces ese fragmento del primer matrimonio de ella fue el primer sofá
que ya tuvimos, valga la redundancia, como pareja, ella y yo, y era el sofá donde saltaba Teshuva, Techa, aprendieron a caminar con ese sofá de testigo, pero se quebró, entonces me quedó un pedazo. Ese pedazo ya tuvo otra utilidad, porque como los niños estaban pequeños, no tenían pata porque se había quebrado, y queda un fragmento que hoy pues ya está en la terraza, que prácticamente pues ya se va a ir. Creo que esos han sido los 3. Yo considero que hay uno más. ¿Cuál? Tu teléfono blanco que grababas en vertical tus primeros programas. Y el teléfono, claro, vertical, exacto. Uh-huh. El pequeño, no el chiquito. El chiquito todavía lo conservo. Toda mi vida lo voy a conservar. Y así chiquito. La cuestión es que en ese caso, sí, es diferente cuando una cosa tiene un simbolismo. Yo considero desde mi perspectiva que eso no es una enfermedad cuando tú tienes una cosa, pero sí es una enfermedad cuando vas por la calle y ves algo y dices, esto me lo voy a llevar para la casa porque puede ser útil. Exacto, esto me lo voy a servir. O por ejemplo, que hay mujeres que tienen toda una bolsa llena de la ropa de sus hijos y no la quieren botar, y por lo menos considero que agarren una, que la que ustedes quieran, y que eso represente toda la niñez de su hijo, está bien, o un zapatito, está bien, pero hay gente que tiene hasta cunas por 50 años ahí y con su ropa de niño, que es unas grandes bolsadas. Considero de que eso entra en la parte del simbolismo porque era algo que tú tenías, ¿verdad? Pero considero que se le puede más resumir el símbolo, decir, mira, aquí están tus primeros zapatitos. Y no guardar como 20 pares o todos los pares que ocupó tu niño que hoy tiene 15 años. O la ropa. Considero decir, mira, esta camisa yo te la compré con mi primer esfuerzo. Son simbolismos. Pero ir acumulando un montón de cosas. Pero ahí te voy a decir una cosa. Ajá. O sea, el acumular, el hecho de que la persona vaya, agarre y acumule objetos, o acumule enciclopedias, o acumule unas televisiones, o ordenadores, o acumule X cosas, ¿vale? Yo considero también que hay algo muy importante ahí que está mostrándose, y es el hecho de que para ellos ese objeto tiene una simbología de me va a servir, lo voy a utilizar, voy a transformarlo. Y sí, hay personas que cogen ordenadores de la calle, cambian algunas piezas y tienen un ordenador nuevo, porque hay personas que son así súper creativas para crear cosas de la nada. Pero esas personas, o sea, lo hacen. Lo hacen, exacto. No van acumulando y acumulando y acumulando. No van solo diciendo, lo voy a hacer cuando tenga tiempo, y probablemente nunca ya tiempo. No, sí tenés tiempo y no lo haces. Sí, pero eso porque consideran que nunca tienen tiempo. Entonces, a los huecos que tiene, no es tiempo, sino es tiempo para mí, dedicación para mí, cuando ellos piensan en un momento, cuando cogen esos objetos, que esa va a ser su hobby o su dedicación, su pasatiempo, ¿entiendes? Entonces, ¿pero qué ocurre con todo esto? ¿Qué es lo que yo quería llegar, así, más profundidad? Cuando tú algo tienes valor, tú lo expones, no lo escondes. No siempre. Bueno, pero termina tu idea. Gracias. No te voy a interrumpir. A lo que yo me refiero, por ejemplo, hay personas que dicen, yo que sé, una enciclopedia, porque antiguamente recordemos que las personas tocaban las puertas de las casas, por lo menos en España, y te entregaban una enciclopedia de 20 libros y te servía muchísimo para el estudio, para tus proyectos, para todo. Pero resulta de que cada vez acumulas más enciclopedias. Actualmente, si tú escondes eso, ¿vale? Actualmente tal vez no tenga tanto valor, aparentemente hablando, porque tenemos el teléfono y con el teléfono ya resolvemos lo de una enciclopedia, o sea, lo que te entregaban en una enciclopedia, vale. Pero monetariamente eso sí puede llegar a tener un valor. Entonces, cuando tú tengas esas enciclopedias, tú puedes revenderlas, tú puedes venderlas y ahí adquirir un beneficio para ti, que eso yo no lo veo tan mal. Pero el hecho de acumular y tenerlo ahí, y guardarlo ahí, y conservarlo ahí, y tener la pila, donde llega un momento que pones una caja en una esquina, y cuando te quieres dar cuenta ya no puedes pasar por el pasillo, o de repente empiezas a tener más acumulación de X cosas, y empiezas a almacenarla en un cuarto, o que, bueno, yo creo que gracias a estas personas se sacó un buen negocio, y es el hecho de tener un lugar, un shelter, un sótano, un lugar de almacenaje donde tú puedes meter todas tus cosas. Yo pienso que de ahí también pudieron sacarlo del síndrome de Diógenes. Gracias a estas personas se creó esto de... Pero ya sigue defendiendo el nombre. Bueno,
Y como digo, es que no sé si se llama así. No, se llama así, pero yo no creo que fuera gracias a esa persona. Para mí fue tonto el que le puso el nombre porque no sabía no estoy nada. hablando del nombre. No decir que gracias a ellos las personas le pusieron eso. Gracias a las personas que tienen esta enfermedad, hay personas, se le ocurrió a X personas decir, bueno, pues ya que estas personas acumulan porque supuestamente no tienen un lugar donde acumular todas estas cosas, pues vamos a inventar un sótano, vamos a inventar un shelare aparte donde ellos van a pagar y ellos van a meter ahí toda la acumulación de basura extra. Pero esa gente no paga, a esa gente le gusta tenerlo allí. Sí, es pero la te diferencia. estoy diciendo que hay personas que seguramente sacaron la idea de, por ejemplo, Estados Unidos, en una zona, Arizona, por poner un ejemplo, que en Arizona se han percatado de que las personas a partir de 30 a 65 años les gusta acumular basura. Y les gusta acumular, que para ellos no es basura. Son objetos los cuales tienen un valor, no saben cuál, pero tienen un valor el cual quieren acumular, ver, sentir que tienen ahí. Pero vamos a hablar ya un poco más profundidad de todo esto, ¿vale? Entonces, pero déjame explicar este ejemplo. Entonces, en personas en Arizona se han percatado de que de 30 a 65 años las personas acumulan. Entonces, en Arizona han decidido crear un lugar donde van a poner ahí la acumulación extra que no les quepa en la casa porque ya no tienen ningún rinconcito. Si ellos tienen la necesidad de seguir acumulando, tienen ese sótano, ese shelare, ese espacio donde pues ellos van a ir a visitar, a recorrer y van a ver que tienen ahí todavía más acumulación de cosas. Pero ¿por qué estas personas acumulan? Eso se llama trastero en España, ¿no? Sí, pero es que como en mi español yo nunca tuve un trastero como tal, yo lo aprendí en Suecia, pues por eso digo shelare. En España se llama trastero tener esa acumulación ahí. Sí, hay muchas personas que lo tienen, eso es cierto, pero realmente lo tienen de adorno porque nunca van, pero bueno, lo tienen. Vale, ¿qué ocurre con todo esto? ¿Por qué esas personas les dan por acumular esta cantidad de cosas, de objetos? Normalmente, o por lo que se tiene estudiado en estas personas, en la mayoría de personas que tienen esta enfermedad o este trastorno, es por el hecho de una ausencia, es por el hecho de que tienen el sentimiento de que algo les falta, de que no han recibido como ese amor, esa atención, esa comprensión, esa empatía. Mira, pero espérame, antes que lleguemos a ese punto del que vos querés llegar, digamos que en ciertos niveles también estoy en desacuerdo con lo que dice María, porque yo conozco mucha gente que es muy feliz, que yo sé que son felices, que tienen todo, pero ellos ya tienen esa enfermedad. Entonces, no siempre se aplica en esa situación, pero puede que sí. Por ejemplo, yo considero, y le voy a dar como un ejemplo, yo tenía un familiar que él arriba del baño, entonces había puesto una puerta de esas que usted abre. Entonces la puerta tenía doble función. Servía para tapar el sanitario cuando llovía y aparte él ahí colocaba cajas de herramientas, tornillos y palos, cosas que él creía que necesitaba. Entonces todos los tornillos que él miraba en la calle, lo iba tirando. A eso le decía huesera. Ahí arriba en la huesera. Me acuerdo que necesitábamos algo y él, un ejemplo que decíamos, quiero ver un palo arriba del baño. Yo sé que tengo algo ahí. Yo sé. Claro, el detalle está que no es que lo tenía ordenado. O sea, tenía un montón de cosas y te tardabas más en buscar ese tornillo que mejor ir a comprar uno. Entonces, esta persona tenía esa cuestión de acumulación de cosas metálicas, tornillos y cosas así, que prácticamente se volvían basura porque uno no sabía ni lo que esa persona tenía ahí. Ese es uno, y conocí otro caso también, en donde una persona va caminando y ve un televisor que ya de por sí la pantalla está rota y rodeaba. Ese circuito está bueno, me lo voy a llevar, y lo iba acumulando en la terraza. Caminaba y veía un mueble de madera que le faltaba una pata, lo voy a arreglar, y ya arreglado, por si alguien lo necesita, pues ahí está. O sea, esa persona ni siquiera sabía quién lo necesitaba, sino que por sí alguien lo necesita, y de repente vi que tenía como 4 dormitorios llenos de un montón de basura, y le digo, ¿y por qué no botas todo eso? No, hombre, si alguien lo necesita, ya voy a estar ahí. Ok, ¿y quién es ese por si alguien lo necesita? Y me dice, pues alguien, o lo puedo vender también. Entonces le hice una propuesta. Le digo, hagamos una cosa, vendeme todo eso, te doy $3,000 si me vendes todo eso a mí. Porque si dice que es para vender, pues véndemelo todo a mí.
¿Cuál cree usted que fue su respuesta? ¿Cuál cree usted que fue su respuesta? Su respuesta fue no, porque vos lo vas a votar. Y yo le digo, ¿y qué te importa lo que yo haga? Si me estás diciendo que es para después venderlo y yo te lo estoy comprando, me dice, no, porque es que si vos te lo llevas, aunque me pagué, yo voy a andar pensando que probablemente vas a votar eso y quizás yo lo voy a querer ir a buscar a dónde está. Ahí sí hay una enfermedad en ese aspecto. Entonces no es tanto que tenga un vacío, sino que son personas que les gusta en sí acumular cosas porque probablemente pueden llegar a sustituir su utilidad, ¿verdad? Porque hay personas que quieren siempre andar de serviciales, ofrecerse para todo, para todo. Entonces creen que ellos son como una ferretería. Si alguien necesita que aunque sea que no lo conozcan, que él puede ayudar. Claro, pero es que tú has descrito un caso, pero la mayoría de casos que se considera como un trastorno de Diógenes es lo que yo estoy hablando. Entonces, claro, tú estás basándote en un ejemplo que está perfecto el ejemplo. No, hay mucho. Es que pero sí, no encontramos el nombre para lo que queríamos hacer. Tú dijiste que se llama síndrome de Diógenes, pero desde mi perspectiva, la gente no cumple en sí todo ese criterio para decir, mira, este es síndrome de Diógenes, por el ejemplo que yo te daba. Yo tengo algo, un aparato, un teléfono que vos dijiste. Oigan, que ese teléfono ha de costar ahora unos $5. Sería basura para muchos. Para mí es un simbolismo, pero yo no me considero la enfermedad del síndrome de Diógenes. Claro, Pese a que tengo la basura, en teoría, pero para es que todos. Eso no es basura, o sea. Si es basura, no, para otros. No, si otros dicen, no, esa babosa que hace aquí, basura, botalo. Vale, pero escucha, tú estás hablando de 3 objetos. O 4 objetos máximo. Lo que nosotros estamos hablando es de la acumulación literal. Pero hay otras personas que no tienen eso, obviamente. Hay otras personas como yo, por ejemplo, tengo la barriguita de mis niñas, como recuerdo, aquí en mi cuarto, los piececitos de ellas, sus ecografías y las fotitos de la familia. No, pero eso no se puede considerar. Luego, por ejemplo, basura. abajo sí tengo la ropa de las niñas en el sótano, sí las tengo. No estaba hablando de ella. No, pero escucha. Estaba hablando de otra mamá. No, pero escucha, no importa si estás hablando de otra mamá, pero yo te voy a decir lo que yo considero, ¿vale? Lo que a mí me gustaría hacer es, con las bolsas que yo tengo de mis niñas, por ejemplo, es crear una funda nórdica. No para el hecho de que ella... Funda nórdica es una cobija grande, una manta grande. Sí, exacto. Para ellas. Pero a ver, fue porque a mí me gustó esa idea, yo la vi, a mí me gustó. Actualmente, ¿en cuántos años pensás que vas a cumplir eso? ¿Actualmente tengo el tiempo para hacer eso? No, porque aparte de ser mamá, soy consultora, soy meditóloga, soy nutricionista, soy mujer, soy madrastra, soy... Ok, entonces supongamos ese ejemplo que acabas de dar. Soy el todo. Entonces, ¿cuántos años tienen que pasar? Eso es lo único que yo tengo. Pero supongamos que hay gente que piense como vos, ¿verdad? Pero eso para mí no es basura. No. Pero para ti, por ejemplo, sí puede llegar a ser basura. Supongamos esto, está bien la idea. Hay sentimentalismos que yo estoy seguro que el hombre no siempre lo va a entender, pero claro, ahí es la pregunta. ¿Cuántos años o décadas va a pasar para que vos tengas ese tiempo para hacerle ese regalo a tus niñas? O sea, ¿vos crees que la ropa va a durar así intacta para las décadas que vos decís? A ver, yo personalmente esa ropa la tengo guardada al vacío. O sea, es un plan de un entretenimiento para dentro, si tenés 30 y algo, dentro de 30 años, 35 años. Tal vez sí, tener eso para yo coser y aprender, porque yo sinceramente de costura... Es la primera mujer que piensa en la vejez. De costura no tengo idea. Pues sí, a ver, es lo único que me queda aprender realmente cuanto a costura, porque yo sé coser, pero remiendo así como Dios quiera que quede, ¿me entienden? No tengo... Oye, ahí digamos que sí, de aquí a 30 años, si estamos vivos, vamos a hacer un video para ver si cumplió o no, porque si no me va a tocar ahí con el ataúd. ¿Vieron? No cumplió. Ella dijo, miren, mejor. ¿Y por qué tengo que morir antes que tú? Espérense, voy a decir, bien. Qué malo. Prefirió morirse para no darme la razón de que no lo iba a hacer. Ahí va. No, hombre. Esa misma manda te la voy a tirar también. Pues puede ser. Mira, hay personas que conservan, inclusive cuando van a... Está pensando en el futuro. Ya le ponen su moto porque era algo muy valioso, los objetos valiosos para ellos. De hecho, de los egipcios se puede ver eso, los mayas. De hecho, voy a hacer un programa, ahora que he dicho Marcelo eso, que me parece muy interesante, de un emperador, el primer emperador llamado Qin, que él, cuando él trascendió,
él quería conservar en su ataúd, de donde él fue enterrado, que es un misterio este emperador. Se llamaba Chingensu. No se llama Chingensu. Chingensu madre, cabrón. Qin, por eso el nombre de China, Qin, por el primer emperador, Qin. Bueno, la cuestión está en que él conservó unas cosas y las cuales vamos a hablar porque es muy interesante eso. Voy a hablar de ese programa porque es muy, muy, muy interesante, pero él también quiso conservar esas partes que para él fueron relevantes en su vivencia, en su experiencia aquí como humano, porque él no es humano, su experiencia aquí como humano. Pero bueno, yo sé que Marcelo este programa no lo quería enfocar tanto al síndrome como tal, yo tampoco, pero ¿qué pasa? Que muchísimas personas es más fácil empezar por ahí, hablando del síndrome como tal, porque es muy conocido. Porque eso tiene un nombre. Claro, es muy conocido, a cambio a lo que nosotros como tal queremos profundizar en el programa de hoy, que no tiene nada que ver como tal con el famoso síndrome de Diógenes. Pero yo lo quise empezar ahí porque es lo conocido, es lo que nos suena, es lo que estamos familiarizados. Vale, ya te entendió la gente. Científicamente como socialmente hablando. Vale, ahora vamos a lo que tú realmente quieres enfocar este tema. Vale, que no estoy de acuerdo con la María en lo que ha dicho. ¿Qué? Eso es lo primero. ¿De qué? ¿De qué no estás de acuerdo? O sea... No, mira, eso es chévere porque... ¿Pero qué no estás de acuerdo? No te entiendo. Ella no siempre y yo estamos de acuerdo en los temas y eso es chévere, porque para eso son los debates. Pero, nada, estoy bromeando. No, estoy de acuerdo te quiero entender. No, estoy de acuerdo. Yo estoy bromeando, estoy vacilando. Vale. No, estoy de acuerdo que usamos esa punta de lanza y luego vamos diversificando con lo que les decía. Ahora, yo me he topado en las consultorías precisamente con esta clase de personas. Fíjense que tienen esa cuestión de andar, yo le llamo, desde consultor cósmico, lo llamo coleccionistas de basura. Porque ellos coleccionan eso. Entonces, están coleccionando basura. Una colección, tú sabes que a largo plazo va a valer algo. Entonces, ellos, desde mi perspectiva, creen eso. Porque conozco personas que tienen basura y dicen, no, pero de aquí a unos años, pues eso va a costar. O lo puedo vender. Hacen siempre planificaciones sobre algo que ellos saben que no lo van a hacer, Y no hablo de vos, porque dentro de 30 años vamos a ver si cumpliste o no cumpliste. Tengo que aprender a coser primero. Lo tuyo. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué tendría que ver esa acumulación con problemas emocionales? Esa parte me parece que es interesante. Lo que mis hallazgos han sido los siguientes. Estas personas primero tienen sentimientos reprimidos. Entonces, cuando tú tienes un sentimiento reprimido, entiendes a reprimir cosas y a guardarlas. Fíjate esta situación que les voy a decir. Hay personas en las cuales tienen una cosa, en las cuales dejan desordenado, sobre todo cuando es el dormitorio. Porque yo he detectado que cuando una persona deja el dormitorio desordenado, simboliza un estado emocional. Cuando deja desordenada la mesa, es otro. Cuando deja desordenada la sala, es otro. Cuando deja desordenada la cocina, es otro. Cuando deja desordenado el escritorio, otro. O el baño. Cada una de estas cosas representa un estado emocional. Por ejemplo, en mi caso particular, Tiene todo desordenado. tengo desordenado mi escritorio porque ese efectivamente representa todas mis ideas. Mi escritorio, usted va a encontrar algo fuera de contexto y que no tiene un orden. Porque mi cerebro es así. Por ejemplo, yo puedo estar viendo ahorita mismo un documental de hormigas y mi cerebro, como es tan desordenado, no está siguiendo la secuencia de las hormigas. Mi cerebro está diciendo, oye, esto se parece mucho a la conducta de aquel cliente, de aquella persona, y esta es la solución. Entonces, entrelaza desordenadamente las cosas. Entonces, usted va a poder ver mi escritorio, que tengo el mouse aquí, el teclado está al otro lado, pero realmente todo para mí está conectado y yo sé todo lo que tengo en ese escritorio. ¿Ok? Entonces, una persona que tiene su escritorio todo desordenado, para mí, eso soy yo. ¿Ok?
Implica que tiene constantemente muchas ideas, que constantemente esa persona está pensando. Pero desde mi perspectiva, una persona que tiene su escritorio ordenado, así muy, muy, muy bonito, es una persona que está siguiendo estrictamente una manera de pensar. O sea, uniformemente, que hay una planificación de su pensamiento. Pero cuando usted es una persona que está pariendo constantemente nuevas ideas, nuevo de todo, desde mi perspectiva, y lo digo porque yo lo he visto también en muchísimos científicos, gente que ha creado cosas dentro de su garaje, en todo, yo miro esa particularidad. Pero cuando hay personas que son muy ordenadas en sus escritorios y todo eso, son personas que están siguiendo una forma lineal de pensamiento, que está bien. Sí, claro que está bien. Eso es lo que me percato. Ahora, retrocediendo en este caso. Déjame decir una cosa. A ver, mira, yo considero que lo que está diciendo Marcelo está bien, porque para mí lo que puede ser un desorden, para él es un orden porque encuentra todo. De hecho, mi hermana es así, o sea, mi hermana tiene un tiradero en su cuarto, pero ella sabe todo lo que tiene, dónde lo tiene, y ella dice, necesito esto, aquí voy, aquí. Es decir, que mi hermana es muy inteligente, mi hermana Bea es muy inteligente, o sea, mi hermana Bea tiene un coco brutal. Pero yo, por ejemplo, lo que yo me he topado es que hay personas que, o yo como consultora, voy a hablar de un caso que a mí me percaté de eso, de que esta persona acumulaba, pero por el deseo de querer destruirlas. O sea, ella tenía algo, conseguía algo, lo que fuera, o incluso cosas suyas, personales, que ella ya sentía que no formaba parte de la identidad de ella, de la forma de ser que ella tenía. Entonces las conservaba porque sabía que ella iba a llegar a destruir eso que tenía para convertirse en algo nuevo. Entonces lo que hacía era, para ella era muy simbólico esto. Entonces ella, por ejemplo, una libreta donde ella escribía y contaba todo lo que ella sentía, lo que ella experimentaba, lo que ella vivía emocionalmente, con su familia, con todo. Ella lo escribía. Y cuando se ponía un margen de un tiempo, por ejemplo, 6 meses. Yo tengo 6 meses para rellenar esta libreta y cuando termine estos 6 meses la tengo que quemar. Entonces, eso a mí también me llamó muchísimo la atención porque ella acumulaba libretas. O sea, ella no acumulaba otra cosa sino libretas. Las escribía, conseguía libros relacionados a lo que ella estaba viviendo y sintiendo en ese momento, los leía, releía, todo lo escribía y después, una vez que estaba todo escrito, leído y todo, lo quemaba. Y le encantaba, o sea, sentía como algo más que el hecho de escribir, de desahogarse, era como que destruía una forma de ella, de una entidad, por ejemplo, se llaman etapas, pero para mí las etapas como tal no son etapas, sino son realidades. O sea, ella vivió esa realidad durante 6 meses, aprendió a través de esa realidad, cogía y lo quemaba y lo destruía. Y algo en ella sentía que cuando ella lo quemaba, algo en ella salía, como que una energía salía de ella y algo nuevo entraba. Un nuevo tal vez conocimiento, un nuevo entender, una nueva forma de ver las cosas. Entonces, eso también me llamó muchísimo la atención como consultora, el hecho de ver cómo alguien conseguía, compraba, creía y lo destruía. Y energéticamente esto tiene mucho sentido, porque cuando almacenamos cosas, también almacenamos energía, almacenamos recuerdos, almacenamos vivencias. Por eso, de hecho, hay objetos que están malditos. Espera, antes de que te saltes a ese tema, quiero cerrar mi intervención para que entremos a eso de lo que habla María, que la mayoría de personas en las cuales acumulan cosas, en mi experiencia, acumulan, pero al mismo tiempo están reflejando lo que está acumulando realmente la persona. Por eso al principio les decía que difería de lo que decía María, en los cuales guardan porque sienten un vacío. En mi perspectiva no es así. Ellos guardan porque hay un exceso de un lleno de un sentimiento. Es al contrario. Por ejemplo, una persona que empieza a guardar cosas sin sentido, mi pregunta es, ¿esa persona qué está guardando? ¿Qué emoción? ¿Está guardando odio? ¿Está guardando resentimiento? ¿Está guardando un trauma?
qué es lo que esa persona realmente está guardando. Lo digo porque desde mi experiencia como consultor cósmico me veo eso. Cuando hay personas que traen esa obsesión de estar guardando cosas, es que ahí digo, esta persona está guardando su trauma. Entonces, dejo de estar diciéndole, mira, ¿y por qué guardas? ¿Qué impulso tenés? Me enfoco a su interior y le digo, oye, ¿tú tienes algún pensamiento recurrente? Algo que te acuerdes de tu papá de forma negativa o de forma positiva. Y cuando ya lo encontramos la respuesta del por qué esa persona acumula. Entonces, pues se le hace una regresión o otro tipo de técnicas que tenemos con María para liberar a esta persona. Porque en muchas ocasiones hay espíritus energéticos que te impulsan a estar acumulando y que no permiten que vos veas que estás acumulando por un sentimiento coagulado, una emoción, un trauma o un miedo que puede llegar a tener ahí. Entonces, cuando usted ve a una persona que está guardando cosas, no piense en, oye, este está teniendo basura. Un ejemplo. Piense primero, ¿qué sentimiento tiene esta persona que está guardando tanto y lo está diciendo en el guardado? Exacto. Que tiene? Guardando un chingo de televisión. Por ejemplo, le voy a dar mi interpretación de uno de muchos ejemplos que he visto en mi vida y que he tenido como clientes. Fíjate, primero, lo que yo considero que las personas que guardan objetos electrónicos que ven en la calle y lo guardan, o sea, teles, computadoras y todo, yo lo que he interpretado con esos clientes es que ellos tuvieron el deseo que fue frustrado de querer ser alguien a través de los medios de comunicación, ya sea de la tele, y que como quedó frustrado su desarrollo o su aspiración de querer haber salido por alguna vez en la tele, comenzaron a guardar televisores. Que tuvieron el deseo de haber triunfado en redes sociales y no fue, empezaron a guardar computadoras. Entonces, por el momento yo he tenido como unas 10 personas con esto. Y ahí fue donde descubrí, y cuando empecé a decirle, oye, ¿y tú te gustaría hacer redes sociales? Sí, una vez intenté, fíjate, pero no se me daba pena en la cámara, subía el video, pero después lo borraba. Ahí digo, claro, ahí está. Que esta persona tuvo ese estancamiento y empezó a guardar computadoras, a comprar incluso computadoras nuevas que no usa para absolutamente nada, comprar micrófonos que no los ocupa y empezó a acumular cables, etcétera, etcétera. Ahí me percaté de que eso es un simbolismo para lo que la persona realmente tiene coagulado, la emoción de la falta de atención. Como te digo en este caso, cuando comencé en el primer nivel a explorar, luego pasé a la segunda, ¿de qué me percaté? Me percaté que esa persona estaba de una gran falta de atención, que no le ponía atención, su esposa lo tomaba como loco, los hijos lo miraban de menos y no le prestaban atención en el conocimiento que él tenía, era ignorado. Sus amigos también lo ignoraban, entonces él tenía esa falta de atención que él pensó que si él alguna vez salía en televisión iba a tener atención de todos. Pero como tampoco pudo desarrollarse en la televisión como él pensó o creyó, empezó a acumular ese tipo de objetos. Esa es una de las interpretaciones de muchas que he tenido que hacer con estas personas que acumulan. Así, si usted quiere una consultoría conmigo, lo puede hacer a los números que ven en pantalla. María. ¿Qué quieres que te diga si ya lo has dicho tú? Ok, ahora vamos a seguir en la otra parte que me parece... Estoy de acuerdo con lo que dices, tiene mucho sentido y realmente pues sí, está bien. Es interesante. Claro, ahora en la segunda cuestión, María, los peligros de acumular cosas en tu casa. Hablabas acerca de las energías. Sí, es que principalmente, o sea, no solamente acumulamos pues un objeto, sino cada objeto tiene una energía. Cada objeto alberga un ser seguramente en su interior. Mira, por ejemplo, yo me encontraba con casos donde no es el hecho de yo tener el juguete, porque estas energías en muchas ocasiones son muy dañinas. No el hecho de que el juguete o el objeto ya viniera dañado, o dañado me refiero con una entidad o con algo una energía, sino el hecho de que una vez que yo ya tenía ese muñeco, por ejemplo, o ese objeto, que yo llegaba a tener, por ejemplo, un amor o un cariño especial, esas energías iban y lo poseían.
tal extremo donde yo he tenido vivencias paranormales con mis propios muñecos, con objetos donde se cambiaban de lugar, donde yo los ponía en un lugar y desaparecían y aparecían en otro lado. Pero esos objetos te los encontraste en la calle, te los regalaron de la calle. Claro, es lo que yo iba a decir Eso, ahora. o sea, no es que sean objetos nuevos. No, exacto. O sea, eran objetos pues que llegaba, por ejemplo, una amiga y me decía, mira María, yo ya no quiero este muñeco y bueno, pues te lo voy a regalar a ti. Otros sí eran nuevos y otras entidades entraban. Bueno, la cuestión está en que la ropa cuando a mí me la prestaban o a mí me la daban, el hecho de yo ponerme esa ropa de esa amiga, aunque yo sabía que ella me lo hacía con toda la buena intención, yo empezaba a sentirme como triste o empezaba a sentirme mal. De repente me empezaba a doler una parte de mi cuerpo y antes de ponerme esa ropa o antes de tocar esa ropa yo me sentía bien. O el hecho también me ha pasado con cuadros. De hecho, de que, por ejemplo, mi padre me diga, mira, me han regalado este cuadro o he comprado este cuadro en segunda mano y me ha parecido súper bonito. Y de repente poner ese cuadro en la casa y sentir como algo cambia. O sea, son de los típicos cuadros que tú pasas y sientes que te están siguiendo con la mirada. O sea, el cuadro, la cara del niño, de la niña o de quien sea está fija, pero tú sientes que los ojos te persiguen y no importa a qué lugar vayas o cómo hagas, pero siempre sientes esa sensación de que algo o alguien te está observando. De hecho, mírate, en mi canal de podcast Misterios de María tengo un caso muy impresionante referente a esto, y es de una amiga, la cual saludo desde aquí, le doy mucho amor. Ella es de Francia, aunque ella es originaria de Perú. Por el momento no voy a dar su nombre, pero para que tengáis una idea, ella tenía una necesidad así muy bonita de tener unas muñecas, coleccionar unas muñecas antiguas, así como rusas, así un estilo muy bonito, la cual pues le combinaba como ella tenía su hogar, ¿verdad? Y resulta de que ella lo que no tenía en cuenta y jamás pensó es que alguna de esas muñecas que había comprado de segunda mano pues pudiera tener una entidad en su interior. De hecho, ella me contactó, me dijo, mira María, está pasando esto en mi casa y no sé qué está pasando, pero están sucediendo cosas muy raras. He de decir que yo la primera vez que fui a su casa, solamente he ido una vez, sentí algo muy raro en una esquina, me sentía muy observada, pero yo nunca dije nada porque obviamente era la primera vez que entraron a esa casa y ya había tenido experiencias negativas acorde a algo que yo sentía que no estaba bien y me habían dicho que estaba loca. Entonces ella me dije que quién le puede ayudar, entonces yo dije, bueno, mira, por mi experiencia yo puedo ir, pero considero que el que más te puede ayudar es mi padre y se encargó de ir astral a la casa de ella sin haber visto nunca la casa, sin haber ido nunca a la casa. Mis padres viven en Tenerife, ella vive en París y mi padre a través de un viaje astral pudo localizar perfectamente en la esquina y la muñeca que estaba afectando no solamente a ella, sino también a su familia sin saber ni cómo ni por qué. Ella lo compró en una tienda de segunda mano. Y es ahí donde en el 2019 todo empieza a cambiar. Pero si quiere ver ese programa que estuvo bien interesante, porque inclusive ella muestra los pasos que mi padre le recomendó y todo le cambió y todo su ambiente, su casa, en su familia, todo empezó a ir súper bien, porque inclusive estas entidades llegan a un punto que te atacan de tal manera que te crean enfermedades. O sea, pero te van discúlpame, al final del programa de le va a poner María ese episodio para que usted lo vea, porque está muy interesante y está muy relacionado a esto que estamos hablando de comprar cosas o adquirir cosas de segunda mano, o que alguien te regale algo con todo su buena intención, todo su amor, y resulta que tú de repente estés enfermo o te sientas mal o sientas esa imagen que yo no sé si Marcelo alguna vez ha tenido en su casa, ese cuadro de esa niña o ese niño hermoso o esa persona que se ve con unos rasgos hermosos y de repente sientes que la mirada pues te sigue a todos lados. De hecho, hace poco, que a mí me encanta mucho esto del mundo paranormal, vi un caso de un cuadro el cual fue devuelto más de 9 veces. El cuadro, la primera vez se vendió por $20, la segunda vez ya se vendió por 50, la otra vez por 70, y todo se fue incrementando el precio porque todas las personas que lo habían comprado no aguantaban 24 horas con ese cuadro en su casa y lo retornaban a la tienda. Entonces ya lo pusieron como un artículo el cual estaba poseído y que por eso incrementaba su costo por las vivencias paranormales que habían tenido con ese cuadro, el cual es de dudosa procedencia. Perfecto. Bueno, en mi caso particular, considero de que existe mucho la ley de la atracción en cuanto a eso. Porque sí, yo he comprado muchísimas cosas en cosas usadas. De hecho, una buena parte de cosas que tengo lo compro ahí
Y no por el hecho de que no pueda comprar en otro lugar, no, sino porque en segunda mano para mí se encuentran cosas que ya no se ven en las tiendas. Únicas. Por ejemplo, cosas antiguas, roperos, cosas, sillas antiguas se encuentran ahí, ya que actualmente pues en las tiendas todo es moderno. Entonces me gusta ir a encontrar esas cosas antiguas que no las vas a encontrar ya, o tienes que pagarle un carpintero para que venga, te las haga, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí sí las puedes encontrar. De hecho, déjame decirte una cosa. Aquí, por ejemplo, donde nosotros vivimos, la mayoría de las cafeterías, por ejemplo, la cafetería del pueblo, tiene todo el lugar, está hecho con cosas, mesas, sillas, adornos, todo de segunda mano. Y cada mesa tiene su silla, o sea, su conjunto, tanto mesa como sillas, y ninguna es como la anterior, o sea, ninguna se parece, son todas disparejas, pero es lo que le hace ese lugar ser tan llamativo. De hecho, voy a enseñar un objeto que yo compré recientemente de segunda mano y nunca lo había visto y me llamó muchísimo la atención. Mira. Pero estos, por ejemplo, las imágenes que a veces ha visto usted en algún lado de los canales de YouTube que hemos representado precisamente esas mesas. Ajá, María. Mira, el objeto que, por ejemplo, yo compré, de hecho todavía tengo el precio porque no le he quitado, me salió 45 coronas, que ronda como $5. $5. Y mirad qué bonito es. Es que a mí me encanta mucho el mundo egipcio. Mirad. Ay, esperad que se va con la luz. Mirad, aquí está el serabiar. Aquí está realmente unas figuras de un ser felino, de Anubis. Está la serpiente, hay 2 serpientes aquí también dibujadas, lo único que no se ven muy bien. Aquí también existe la cobra, está la cobra que era una simbología de los egipcios, el serabiar, la mujer, la egipcia. La cuestión que eso pues lo puede encontrar usted en los objetos de segunda mano. Claro, pero tú vas a una tienda actualmente... Difícilmente encontrás algo vas egipcio. A encontrarlo, exacto. En cambio, en esas tiendas, pues sí, hasta africana, cosas, esculturas africanas que también son muy bonitas. Y claro, pues... Este es Horus. Sí. No Anubis. Ay, no, aquí abajo está Anubis. Ah. Aquí está Horus, sí, pero aquí abajo tallado. Ah. Entonces, bueno, a lo que quiero decir es que cuando uno anda con buena energía, atraes esa energía. Entonces, si usted anda cabizbajo, todo ahuevado y todo, usted va a ir directamente a traer un objeto en el cual esté impregnado de esa energía triste, esa energía de dolor, porque usted anda así. Entonces, si usted siempre anda bien, usted puede ir a cualquier tienda de objetos usados y siempre su energía se va a conectar, porque es energía semejante atrae a una energía igual. Entonces, usted fácilmente lo va a atraer. Claro, por ejemplo, yo cuando explicaba lo de la ropa de mi amiga, por ejemplo, yo era pequeña. Entonces, claro, en ese momento uno como niño, pues empieza a sentir energías y empieza a... Claro, no tiene tanto conocimiento como cuando uno es adulto de que el polo positivo atrae a polo positivo. Incluso hay ropa que te enferma. Sí, es lo que te la pones y te empieza a enfermar. Sí, es lo que expliqué también. Entonces, o sea... En ese momento, como cuando yo era niña, pues no veía tan profundidad, sino, por ejemplo, bueno, mi amiga me lo ha regalado, yo le voy a regalar algo con mucho amor. De hecho, me acabo de acordar de algo que ya se me había olvidado. Mira, tengo una amiga que fue a segunda mano y ella compró 2 pulseras. Y ella decía que esas eran las pulseras de la amistad. Y inclusive fue la primera vez que yo hice un pacto de amistad con alguien. De hecho, dijo, vamos a hacer el pacto de amistad, porque la verdad es que nos queríamos mucho, eran muy, muy amigas. Ojo, escuchen. Éramos muy amigas, o sea, pasábamos casi todo el tiempo juntas, yo iba siempre a su casa, convivía con su familia, o sea, súper unidas, ¿vale? Hacemos ese pacto de las pulseras. Y de repente un día, yo sentía que algo raro iba a pasar, pero yo no sabía el qué, yo no relacionaba el qué en esos momentos, pero yo tenía un presentimiento de que algo muy grande iba a pasar. De repente, sin ninguna explicación aparente, la pulsera, después de 1 año exactamente que hicimos el trato, la pulsera se estalló solita. O sea, yo no sé, es como una explosión en mi mano, literalmente lo tenía puesta en la mano izquierda y fue un boom, una explosión. Yo me asusté porque dije, o sea, yo no he tocado la pulsera o no la he roto como para que explosione así, o sea, tenga esa explosión y todo salió volando por todos lados. ¿Y sabéis qué? Se acabó la amistad. Se acabó. Yo desde la edad de los 17 años, que fue cuando se me explotó la pulsera,
yo no he vuelto a tener conexión con ella, ni me la he encontrado, ni la he visto, nada. O sea, literalmente mi vínculo con ella como amiga se terminó. Qué bonito, ¿verdad? Pues sí, pero también en ese momento me asustó mucho, porque, o sea, tener un pacto así tan bonito con alguien porque consideras que es parte de tu bonito, quieres que seguir pues formando parte de tu vida y de repente Quizás ese pacto estuvo bien porque como era de amistad, entonces en ese momento la amistad ya se iba a terminar, pues ahí fue donde se terminó. Se destruyó, pero por completo. Entonces yo siempre pensé, ¿fue el trato? ¿Fue la energía que había dentro de esas pulseritas que ella compró en segunda mano? ¿Fue un todo? O sea, fue una energía general. ¿Fue el chavo que le gustaba a las dos? No, realmente, gracias a Dios. Por eso yo creo que éramos tan buenas amigas, porque los mismos gustos no teníamos. Así que no tenemos con quién pelear ni cómo pelear. Y bueno, creo que este programa ha sido bastante chévere. Me gustó mucho hablar de esto. Y creo que se puede hablar mucho más. Si ustedes creen que deberíamos de tocar el tema más profundo todavía, lo hacemos con muchísimo gusto. Pero, pues bueno, mientras está tanto... Bien estas pinceladas. Esto es pinceladas de 1 hora. Está bien. Pinceladas. Porque realmente, mira... Tocamos muchos aspectos. Exacto. Es lo que me gusta. Aquí hemos tocado desde el punto más extremo conocido y científicamente hablando, como es el síndrome de Diógenes, que tiene su nombre y empezamos a hablar de ello, cómo el mundo energético, cómo afecta a los seres que pueden integrarse en los objetos, la importancia de una vibración, de que uno esté bien energéticamente hablando. Y de todas formas, mirad, no siempre se está bien y eso también hay que normalizarlo. O sea, no siempre vamos a estar con una vibración súper top y súper alta. Hay momentos que el cuerpo también está en un estado emocional el cual pues está un poco desequilibrado. Estar mal también está bien. Exacto. Lo que está mal es estar jodido siempre y no hacer nada para estar bien. Exacto. O normal, o de repente sorprenderte porque algo te va bien, cuando técnicamente pues tendría que irte bien siempre, ¿me entendéis? O sea, energéticamente hablando es normal sentirnos así, bajones, querer llorar, querer no estar con nadie, estar solo con uno mismo, querer irte a otro lugar a pasear sin necesidad de llevarte un teléfono, sin necesidad de conectarte con nadie, simplemente tú irte a tomarte un café. Es que todo eso está bien y hay que normalizarlo. No siempre vamos a estar con una vibración súper top y con un estado anímico súper top, porque no. Eso ya es mentir, sinceramente. Así que de eso también quiero que sean conscientes, ¿de acuerdo? Porque creo que es algo muy importante. Así que nada, familia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre. Lo único que sé que se llama... Historia de las heridas sin H. Eso, exacto. Así, yo creo que Fran se va a quedar herida sin H. Sí, así solo me sale más fácil escribirle sin H. Sin H. Bueno, familia, muchas gracias y cualquier cosa, pues... puede escribirnos en los comentarios si usted quiere que hablemos otro tema y al final usted va a ver del programa que le hablaba María de esos objetos energéticos. Y si necesitáis una consulta personalizada, una meditación personalizada, una operación energética, conocer algo, porque las consultorías no solamente es para uno mismo, sino también para adquirir un conocimiento más amplio, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido lo que he dicho? Sí. Bueno, así que nada, familia, un besito y nos vemos pronto. Chao. Bye. Imaginaros que vais caminando por una calle y de repente, de reojo, veis un objeto. Puede ser una tienda antigua o una tienda nueva, pero sientes que hay un objeto que te llama la atención más de lo normal. En muchas ocasiones uno siente un calor, un escalofrío, algo que te hace comprar ese objeto, pero te percatas que no es un objeto cualquiera, sino en su interior se alberga una oscura y macabra sorpresa. Bienvenidos al podcast Misterios de María de ML. En este caso nos vamos a ir a Guadalajara, concretamente a un municipio. En Guadalajara se encuentra un lugar el cual fue creado por un obispo en 1810. El nombre del obispo es Juan Ruiz Cruz, el cual pues tuvo la idea de crear una especie de orfanato, un lugar donde albergar personas de la calle, personas sin hogar, inclusive personas
enfermas. En ese orfanato ocurrían muchísimos sucesos, pero hubo uno que marcó por completo ese lugar de Guadalajara. En 1952, este objeto fue extraído. Hablo de un reloj, pero no un reloj cualquiera. Este reloj fue instalado en sus muros en el siglo XIX. Provenía de Europa. Muchos pensaron que era un reloj común y corriente, simplemente marcaba la hora. Pero lo que ninguna persona, inclusive los del orfanato, podían esperar que ese reloj pudiera predecir más que una hora. Predecía la muerte de cada uno de los niños que albergaba en ese lugar. A la primera semana, todo en ese reloj iba perfecto. No había ningún problema. Pero cuando pasaba la segunda semana, se percataron de que este reloj, curiosamente, sonaba y se detenía una hora. En este momento, un niño trascendía. Y hasta que ese niño no era enterrado y era velado, el reloj no se volvía a poner en marcha. Al principio fueron muchísimas personas a investigar qué era lo que le pasaba al reloj, pues obviamente nadie podía creer que marcaban el destino de una persona. Fueron inclusive, en este caso, exorcistas, obispos, sacerdotes, personas que tenían un conocimiento del mundo paranormal y no pudieron resolver nada. Por un momento, por unas semanas, todo parecía ser estar en paz y tranquilidad. Pero esto se retomaba de nuevo. Antes de que el niño trascendiera, el reloj se detenía. En este momento, cuando esto empezó a ser más constante, la gente del pueblo pidió que por favor al obispo Juan Cruz, que por favor lo quitara, que realmente lo único que causaba era miedo. Pues sí, al final lo terminaron quitando. Algunos especulan de que ese reloj pues fue quemado, otros que literalmente lo retiraron, u otros que literalmente desapareció. El lugar donde se encuentra el objeto actualmente no se sabe. Lo único que sí se sabe es que marcó un antes y un después en Guadalajara, en este centro, el cual acogía a personas necesitadas. Muchas veces vemos los objetos como eso, meramente como objetos, pero no nos percatamos de la intención con la que fue creada o qué pudieron introducir dentro de un objeto. Hoy también os quiero hablar de un caso. Este caso es mío, personal, el cual, pues, obviamente está basado en hechos reales. Pero antes de esto, quiero haceros un comunicado. Como muchos de vosotros ya sabéis, soy consultora cósmica. Ya me encuentro en el nivel número 4. ¿Y qué implica esto? Los que nos encontramos en el nivel número 4 ya podemos hacer operaciones energéticas. Por lo que os quiero hacer un regalo a muchos de vosotros. A finales de septiembre voy a hacer una extirpación, pero no es una extirpación cualquiera. Es una extirpación la cual va a eliminar toda esa mugre, toda esa suciedad que se encuentra en el chakra de la garganta, pues es ahí en el cual nos bloquea y nos limita para poder tener ese poder co-creativo, ese poder de poder crear nuestra realidad, de poder tener lo que necesitamos, llámese un trabajo, familia, dinero, esto que nos aferra y no nos permite evolucionar, nos permite crecer y nos deja estancados. Os invito a que este último fin de semana de septiembre estéis muy atentos, porque esto os va a cambiar por completo vuestra vida. El caso que os quiero contar a continuación me pasó cuando tenía aproximadamente 16 a 17 años, estaba cursando primero de bachillerato. En este entonces yo vivía en Tenerife con mi familia, pero el resto de mi familia siempre ha vivido en la península, en Madrid. Yo llevaba 8 años sin poder ver a mi abuela materna, Beatriz, y entonces pues decidí ir a visitarla y en ese cambio pues nos trajimos
a mi abuelo y a mi abuela con nosotras. En este viaje fuimos mi mamá y yo. Cuando llegamos a Tenerife, mi cuarto, el que era mi cuarto de pequeña junto con mi hermana Bea, la mayor, se transformó literalmente en el cuarto de mis abuelos, donde mi abuelo dormía pegado a la ventana en una cama pequeña para él y luego tenía la cama mi abuela separada que daba con mi pared de mi cuarto en el que dormía en ese entonces. Compartíamos pared, vaya. La cosa está en que mi abuela dormía así y yo dormía así, ¿vale? Lo que pasa es que en cuartos diferentes. Justamente donde dormía mi abuela, en la parte de mi cuarto, la pared que daba a mi cuarto, tenía y tengo una estantería blanca. He de decir que yo siempre he sido anti-relojes, anti-alarmas y prácticamente no me ha gustado nunca el sonido de un reloj como tal. Entonces recuerdo muy claramente, como si es que lo estuviera viviendo ahora mismo, que yo me programaba para despertarme una hora. Pero mi mamá me regaló ese reloj y dije, bueno, pues esta vez no pasa nada, voy a poner mi alarma para despertarme para ir a la escuela, en instituto en ese entonces. Resulta de que mi abuela llegó sobre el mes de enero aproximadamente a lo que sería nuestra casa y desde entonces cosas muy extrañas empezaron a suceder. Muy extraña, es decir, que mi abuela estaba pues grave, estaba enferma, pero tampoco estaba tan mal, o sea, estaba medianamente bien. En ese entonces, pues mi mamá me regaló este reloj y yo lo puse en la estantería blanca que os comento de mi cuarto. Yo siempre lo ponía para levantarme máximo a las 6:30 de la mañana. Cuando de repente, una noche, durmiendo como otra cualquiera, escucho que mi reloj empieza pi, 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 y se pausó. Yo me despierto, miro la hora y digo, 3 menos cuarto de la mañana. Digo, ¿me habré equivocado al poner la hora? Qué raro. Bueno, la cuestión está que le di pila y la puse de nuevo a las 6:30 de la mañana, que es a la hora que me tocaba levantarme. Lo pongo de nuevo y me duermo. Al día siguiente transcurre mi día normal, no comento nada a nadie de mi familia y todo está normal. Me vuelvo a acostar, yo me aseguro de haber puesto a las 6:30 de la mañana la alarma, muevo la ruedita que se ruede para que suene la alarma y de nuevo a las 3 menos cuarto de la mañana, pi, 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 pi. Yo diciendo, pero a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué el reloj empieza a sonar hasta ahora? Digo, bueno, tendré que cambiar la pila, vendrá mal de fábrica. Yo siempre he buscado primero la parte lógica de las cosas. Entonces, pues dije, vaya, ¿será que el reloj viene mal de fábrica? Bueno, pues lo reviso, digo a mi madre, cambiamos de reloj, ponemos otro reloj. Lo mismo. Empieza el día normal, voy a la escuela, regreso, todo normal, me voy a la cama y otra vez de nuevo. El reloj vuelve a sonar. Ojo, reloj diferente, comprado en lugar diferente, se me para a las 3 menos cuarto de la mañana. Pues yo ya me empecé a asustar bastante porque decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Porque todo el tiempo se me para a esta hora el reloj. Pues decido quitar la pila, literalmente la batería la quito y nada, y me programo para que a las 6:30 mi cuerpo ya se despierte súper bien. Pues nada, eso me pasa. Me programo y me digo a mí misma que por favor mi cuerpo a las 6:30 que se levante. Ojo, esto lleva un proceso, esto no es decir de la noche a la mañana, cuerpo, quiero que te levantes hasta ahora. Es un proceso de preparación que lleva, pero yo ya lo hacía de forma inconsciente. Entonces quito la batería, voy a la escuela, pasan 2 días y nada, pues sigo con la misma temática de levantarme yo sola. Pero de repente, un jueves en la noche, el reloj suena sin pilas, sin batería, a las 3 menos cuarto de la mañana de nuevo. Ahí sí que me asusté, se me pusieron los pelos de gallina, literalmente me asusté muchísimo porque decía, es que no tiene batería, no tiene pila.
que está haciendo que el reloj se detenga a las 3 menos cuarto de la mañana. Pues ya sabes que dije, ya está, yo no quiero más relojes. Me levanté, se lo conté a mi padre al día siguiente. Digo, mira papá, me está pasando esto de hace casi un mes y yo esto ya no lo aguanto más, no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, pero a mí esto no me está gustando ya. He de decir que en el momento en el que ese reloj se paraba, yo sentía un frío que yo nunca había sentido anteriormente. Era un frío que se calaba, o sea, era un frío que aunque tú te taparas, sentías ese frío en tu interior. Era un frío muy, muy raro. Pues resulta de que mi abuela empieza a empeorar y ya pues decide venir una ambulancia por ella. Yo me despido de ella, le digo que la quiero mucho, le doy un besito en la frente como siempre hacía, yo esperé sus besitos en la mejilla y ya pues se fue. Estuvo ingresada prácticamente como una semana o así. Y de esto que viene mi tía de viaje, viene mi tía Raquel, su hija, la pequeña, a estar con nosotros en la casa. Y resulta de que ella empieza a sentir un martes por la noche un frío muy fuerte. Pero ese frío se incrementa el miércoles. El miércoles empieza a sentir muchísimo frío en su cuerpo y yo le digo a mi tía que qué le pasaba. Y ella me empieza a hablar del frío, que siento un frío, que siento un frío. Y le digo, tía, ¿tú sientes este frío como que se te cala por el cuerpo y que por mucho que te abrigues no se te quita? Me dijo, sí. Digo, ¿qué frío es ese? Yo no lo entiendo. Dice, es el frío de la muerte. Dije, no me lo puedo creer, o sea... Es que, mira, todavía lo pienso y me entra el frío atroz. Dije, o sea, que el frío que he estado sintiendo durante casi un mes es el frío de la muerte. Entonces ya hablo con mi padre y digo, papá, o sea, ¿qué ocurre con este frío que se entra en el cuerpo? Entonces mi papá me explicó de que cuando una persona va a trascender, intenta despedirse de todos sus seres queridos. Entonces lo que hace es llegar a arrebatarnos parte de nuestra energía para ella poder desplazarse y poder despedirse de estos seres queridos. Por eso sentimos pues ese olor psíquico, ese olor característico de su energía, de la persona que está a punto de trascender, o algo se mueve, o lo que le pasó a mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo ese miércoles por la noche, llega del hospital y mi abuelo decir que es súper, ultra, mega escéptico. O sea, yo nunca he encontrado en mi vida un hombre tan escéptico como él. O sea, él por creer no cree ni en su propia sombra. O sea, es algo que se sale un poco de contexto en cuanto al conocimiento de que no cree en nada, vaya. Entonces, no sé por qué yo sentí que tenía que ir al cuarto con mi abuelo. En este entonces mi mamá y mi tía se encontraban ya en el hospital con mi abuela. Mi tío, como pasó la noche, decidió llegar a casa. Y de repente me lo veo parado, o sea, de pie, frente a donde estaba la cama de mi abuela. Y simplemente le veo con los brazos cruzados y así, y sonriendo a la cama. Y le dije, abuelo, ¿estás bien? Y me dice, María, dice, es que no te lo vas a creer. Digo, ¿qué te pasó, abuelo? Me dice, María, acabo de ver, abuela, cómo me sonríe la cama, tumbada en la cama, y cómo me sonríe. Y me sentí y me enviaba así besitos. Digo, ¿y tú qué hiciste? Dice, nada, simplemente la sonreí, también le envié besitos y le dije lo mucho que la amaba. Y me dice, ¿sabes qué, María? Hoy voy a dormir con ropa de la calle, no me voy a poner el pijama. Digo, ok, abuelo, está bien. Dice, voy a poner los zapatos aquí, en los pies de la cama. Digo, ok, abuelo, está bien. Digo, bueno, descansa, ¿vale? Era aproximadamente como las 11 de la noche. Yo le di su beso en la frente, como siempre tenía la costumbre de hacerle a mi abuelo, y me fui. Esa noche volví a sentir un frío muy fuerte, un frío muy, muy, muy atroz, y decidí ir a la cama con mi padre. En este momento ya eran como las 2:30 más o menos,
3 menos 20 de la mañana, cuando ya decido irme a la cama, literalmente abrí, me acosté y sonó el teléfono. Y era mi mamá. Mi mamá nos llama y dice: avisad a abuelo que abuela acaba de trascender. Cuando miro el reloj, es que no os podéis imaginar la angustia que me entró, las ganas de llorar que me entraron, porque eran las 3 menos cuarto de la mañana. Justamente la misma hora a la que a mí se me detenía el reloj. Me desperté, fui corriendo a mi abuelo, le dije: abuelo, despierta. Dice: ¿qué pasó? Dice: ya se fue, ¿verdad? Digo: sí, abuelo. Abuela acaba de trascender. Mirad, yo desde ese entonces, no lo voy a negar, es que no he querido tener ni un solo reloj. De hecho, actualmente, desde aproximadamente como 8 o 9 años ya casi, en mi casa no se encuentra ni un reloj. No hay alarmas, la única alarma que hay es de un teléfono, y si acaso, porque nosotros ya nos programamos para poder despertarnos de forma automática. Si vosotros estáis interesados en saber cómo programar el cuerpo para que no dependamos de algo externo, pues dejádmelo saber abajo en los comentarios, que gustosamente os daré unas técnicas las cuales os va a ayudar muchísimo a esto del contacto directamente con nuestro cuerpo. Este relato os aseguro que os va a poner la piel de gallina. Sabéis que en muchísimas ocasiones las personas tienen ese miedo a perder lo que tanto aman. Normalmente el temor de un papá es perder a un hijo. Hoy os traigo 2 historias basadas en hechos reales, donde un papá que trabajaba en el circo usó a su hijo, el cual embalsamó como un títere, el cual mostró a lo largo de toda Francia. En febrero de 1920, un nuevo espectáculo llega a los pueblos del sur. Esta vez es un circo cualquiera. Es un circo el cual presenta un espectáculo de lo más inusual. Marc Bacardi es uno de los protagonistas de esta historia. Él tiene un eco, el cual es un ventríloco, es decir, aquel que tú, sin mover la boca, puedes hacer que mueva y hable y haga reír a muchísimas personas. Pues mirad, este muñeco tenía las siguientes características, algo que lo hacía de lo más perturbador. Escuchad con atención. Su nombre era Edgar, un muñeco que presentaba una edad aproximada de 8 años. Su complexión era regordeta. Sus rasgos parecían demasiado expresivos, sus manos demasiado reales, su boca se veía demasiado expresiva. Otro de los peculiares que llamaba muchísimo la atención era su tamaño, debido a que tenía las proporciones de un niño real, no de un muñeco de ese entonces. Sus ojos eran de madera, o eso parecían, con una mirada de tristeza o incluso con una de maldad. Las presentaciones tenían un gran apoyo. Todo el mundo se volcaba, pero eso sí, muchísimas personas sentían que ese muñeco tenía vida. Era tan real como él lo mostraba que cualquiera le daba la sensación de que él era un niño de verdad. Muchos intentaron tocarlo, intentaron acercarse, pero Marc Bacardi era demasiado posesivo e impedía que nadie ni le tocara ni le acercara a él. Simplemente él era el encargado de sacarlo, meterlo en su caja, de mantenerlo en unos cuidados especiales, pues era para él una herramienta de trabajo. Muchos papás prohibieron acercarse a los niños al circo. Muchos papás prohibieron a los niños tener contacto directo con él. Lo prohibieron. De hecho, muchos padres hicieron que se extendieran los rumores de que ese niño era real y de que él tenía un pacto con el mismísimo mal. Además, se preguntaban cómo había llegado allí si absolutamente nadie, ni los del propio circo, le habían invitado. Una vez que ellos se establecían, él llegaba y formaba parte del espectáculo. Pero nadie, absolutamente nadie sabía
cómo llegaba y cómo se iba. Nadie. Lo curioso parte cuando una noche, al día siguiente del espectáculo, concretamente un 29 de febrero, el espectáculo ya se cierra. Por lo que los que trabajan en el circo le dicen en su camarote que ya puede irse, que ya están cerrando. Pero lo curioso es que nadie responde. Los de seguridad realmente pues se sintieron un poco asustados debido a la mala reputación que realmente tenía Mark Bacardi, por lo que decidieron llamar directamente a la policía. Los policías hacen acto de presencia, es decir, tocan a la puerta y como ven que nadie responde, pues abren. Pero lo que se encuentran jamás, nadie lo había podido ni siquiera replanteárselo ni pensarlo. Se encontraba el cadáver, el cuerpo sin vida de Charlie McCarthy. Todos se quedan asustados debido al aspecto que tenía. Es como que alguien le había directamente destrozado el cuello y todo su cuerpo se encontraba emanado de sangre por todos lados. Era una escena de completo terror. Muchos empezaron a sospechar de que el muñeco Edgar había desaparecido. Así que empezaron a indagar y buscar por todos lados, pensando que lo habían robado. Pero sorpresa, el muñeco estaba allí. Cuando los policías abren la caja, se ven que está ahí el muñeco. Pero cuando le hacen pruebas, viene lo más espeluznante. Era un niño, es decir, tenía huellas dactilares. Era un cadáver, el cual no se sabe ni cómo Charlie pudo mantenerlo en un estado normal, sin descomposición alguna. Tenía una máscara de látex blanca puesta sobre ella, la cual impedía que pudieran reconocer al niño. Por eso se decía que sus manos eran tan reales, sus ojos, su mirada, todo en él era real. ¿Os podéis imaginar que él atravesaba el cuerpo del niño para provocar movimientos en él y que él abriera la boca simulando que él estaba hablando? ¿Podéis imaginar qué escena tan perturbadora? Nadie pudo saber cómo ese niño llegó a él o cómo él llegó al niño, debido a que como falleció, a que como lo mataron, directamente el secreto se lo llevó a la tumba. ¿Qué opináis vosotros de esta escena? No me puedo imaginar la gente de esa época, lo locos que se tuvieron que poner al saber que un momento de risa realmente escondía un oscuro secreto. Espero que les haya gustado mucho estos relatos basados en hechos reales. Nos vemos la próxima semana, amigos. No os olvidéis de suscribiros, darle like y compartir.